Radio Clásica 103.3 presenta Encuentros con el doctor Emilio Delgado y Elizabeth Trabanino. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Encuentros, un espacio destinado a la reflexión y discusión del trabajo intelectual que realizan los pensadores salvadoreños y latinoamericanos. Tal y como hemos venido diciendo, este programa será enteramente dedicado a la educación en El Salvador. Y para ello contamos con uno de los sociólogos e intelectuales más brillantes del Salvador, Luis González. Luis González es una persona que yo conozco desde hace mucho tiempo y siempre le he dicho que para mí un referente intelectual es él. Siempre me ha gustado la manera de escribir. De hecho, eso he aprendido. Su estilo es muy, muy bueno, muy lúcido y muy, muy claro, ¿no? Voy a dar leer tu currículum para la gente que no te conoce. Luis González es licenciado en Filosofía por la UCA, ¿no? Es una alma mater, y maestro en Ciencias Sociales por la Flaxo de México. Ha sido docente, investigador, uno de los profesores más seguidos en la época que trabajó en la UCA. También ha sido docente en la Universidad de El Salvador y es miembro del grupo de trabajo CIESAS, Golfo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Y entre su vasta producción encontramos La Transición y sus problemas, un libro mítico que lo hizo junto con el padre Rodolfo Cardenar, Independencia Judicial en El Salvador, Violencia social y escuela, y educación, conocimiento y emancipación, entre otros muchos artículos. Bienvenido, Luis, gracias por estar con nosotros, es un privilegio enorme. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos nuevamente a esta su Radio Clásica y al programa Encuentros. Y como estábamos hablando fuera de cámaras, la problemática de la educación en El Salvador es compleja y no podemos decir que responde a una coyuntura actual, sino que es como el cúmulo de muchas situaciones. Pero es interesante que se refiera a la época de los 90, aunque antes de eso también hubo reformas educativas que para mí no fueron muy saludables, aunque para mucha gente son laudables, como la reforma de Beneke, porque estamos copiando a los japoneses cuando nuestra realidad era otra, pero ese es otro tema. Pero en los años 90 habla de dos factores. Una, esa pugna que se da y ese divorcio que se da entre las universidades y el gobierno, que en su opinión para el Nacional y la UCA fue muy provechosa por la falta de injerencia y la libertad que se tuvo y la riqueza que eso genera. Pero por el otra parte, cuando sí ya viene a haber como más injerencia, que podemos llamar, a través de los presupuestos y a través de la reforma de Calderón Sol. Sí. ¿Por qué considera que a pesar de todo esa reforma de Calderón Sol fue muy positiva? Ok. En realidad mi opinión de la reforma de Calderón Sol es que no fue buena en sus implicaciones educativas. Lo que fue bueno de él, desde mi punto de vista, es la gestión de gobierno. Es la gestión de todas las que tuvimos después de Cristiani. Una de esas gestiones fue la que tuvo un plan de desarrollo nacional, tuvo una visión de desarrollo de largo plazo, juntó a intelectuales importantes del país, no muchos de mi agrado, porque eran más de centro derecha, como David Escobar Galindo y otros, que él los juntó y los puso a trabajar en su plan de desarrollo, educativo, de una comisión que montó precisamente para eso, y esta fue la que tradujo en su trabajo la reforma educativa. Ya la reforma en particular tuvo muchas implicaciones bastante perniciosas. Para apreciar, perdón que te interrumpa, para la gente que no sabe, hubo una reforma muy importante en los años 90, ¿no? Acabamos de salir de la guerra. Pero en ese artículo tú dices que el descalabro que estamos sufriendo actualmente en la educación tiene sus orígenes en la reforma de los 90. ¿Cuáles son eso que tú acabas de decir, lo perjudicial de esa contextualicemos ya para un poco profundizar. La reforma se da en un contexto de transición en el país, que es el país sale de la guerra, ¿verdad? De la guerra anterior, se firma el acuerdo de paz y luego el país entra en un proceso de insertarse en la globalización. Y el pensamiento neoliberal llega con fuerza al país. Y llega toda el ansia de reformar y de que una nueva élite económica, los nuevos ricos, como se les llamó en aquel tiempo, comiencen a manejar la economía. Entonces estos cambios económicos, neoliberales, ajuste del Estado y todos estos elementos requieren de una reforma educativa. Y esa fue precisamente la que Calderón Sol, 95-96, impulsó. ¿En qué constaba esa reforma?
Era una reforma integral, reformaba la didáctica, reformaba la currícula, reformaba los planes de estudio, reformaba los libros de texto. Fue una reforma integral, no hemos tenido otra, la de Bene, que fue la anterior, la de Calderón solo fue la siguiente y no ha habido otra, ¿verdad? Fue una reforma que cambió todos los parámetros educativos, incluía incluso formación docente, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los efectos perniciosos? Que se decantó fuertemente hacia el didactismo. ¿Qué es el didactismo? Enfatizar que los docentes debemos ser personas que nada más enseñan habilidades y enseñan cómo hacer cosas en el aula, y menos contenidos teóricos, menos contenidos filosóficos. De hecho, las ramas del conocimiento más sólidas, científicas, filosóficas, pasaron a segundo plano, los contenidos en bachillerato, por ejemplo. Bachillerato enfatizó más la didáctica, y eso hacia atrás también, de primero a sexto, y de séptimo a noveno, enfatizó mucho la didáctica, ¿verdad? El docente se llamó facilitador. Se introdujo esta dinámica en la discusión pedagógica, y los contenidos más fuertes, críticos, sencillamente pasaron a segundo plano. De hecho, la generación que nos gobierna ahorita es una generación que se formó precisamente con esa reforma educativa. La gente que tiene ahorita entre 35, 40, 45 años son los que entraron a noveno grado, pero a octavo o a bachillerato, precisamente cuando la reforma estaba en el mejor momento. Entonces hay una conexión, hay una correlación, creo yo, entre la manera de gobernar que hay ahora y lo que se aprendió en esa reforma. Fue muy pobre en términos conceptuales, analíticos, reflexivos, investigativos. O sea, la reforma tuvo consecuencias que yo no creo que los que la hicieron las esperaran. No creo yo que quienes participaron, como Escobar Galindo, pensara que iba a ser la consecuencia. Pero uno nunca sabe las consecuencias de lo que va a hacer. Entonces la reforma cambió tanto todo lo que había, que no era bueno, pero era algo que había mostrado bastante solidez. Porque lo de Bene, que tiene muchas críticas, pero Bene que logró posicionar a los docentes con la reforma educativa. Las normales posicionaron a los docentes. Bene que logró posicionar el tema de la memoria en el conocimiento, que es importante. Es importante. Con todas las dificultades que tenga, pero si la gente no recuerda cómo se llama, el conocimiento no es posible. Entonces lo de Bene que generó bastantes aspectos positivos. Era sobre eso que había que trabajar la nueva reforma, pero lo que se hizo fue querer borrar todo y querer adaptar el modelo educativo que se estaban haciendo a una reforma económica neoliberal, que es lo que yo abordo en este artículo. Estos artículos. O sea, pero en esa reforma, ¿cuál era el fin de sacar, o sea, cuál era el perfil que estaban buscando de los obreros, a crear gente para servicios? Calderón Sol tenía el plan de que el país iba a ser un país maquilero. Y él lo dijo en algún discurso. Vamos a hacer de Salvador una gran zona maquilera. Y de hecho las maquilas llegaron fuertes, ya habían llegado antes, en los 70, pero comenzaron a llegar fuertes bajo su mandato. Y entonces era formar personas con habilidades prácticas, técnicas, ¿verdad? Personas que supieran hacer cosas. Por eso todo el tema de las competencias. Y en las competencias se destaca fuertemente las habilidades, ¿verdad? Las destrezas, la capacidad de relación, y mucho menos la capacidad cognitiva. Esto se resintió fuertemente en todos los bachilleres, sobre todo, y en la gente que entró a la universidad. Mucho énfasis también en saber seguir instrucciones, ¿verdad? Como cuando vemos un manual de una página o algo, follow instructions, pero como directora también de Radio UPA venían niños de 12 o 13 años, niños y niñas comunicadores que ya tenían úlceras. O sea, esos niños se acostaban 12 de la noche y no alcanzaban a hacer maquetas y a llenar todo lo que se les exigía, que era un programa sumamente estresante y cargado. Y cuando uno comienza a ver, digamos, dinámicas en la educación superior, comienza a ver que sociología, por ejemplo, esas carreras comienzan a cerrarse, letras comienzan a cerrarse. Casi las humanidades, ¿verdad? Las humanidades comienzan a resentir, digamos, las matrículas en esas carreras disminuyen. En los 70, lo que estudiamos en esa época, sabemos que la sociología era un lugar donde la gente llegaba. Las carreras de psicología social, por ejemplo, pero es la filosofía. De pronto estas carreras comenzaron a perder peso porque el tema era qué habilidad tengo yo para desempeñar una función. Exacto. Y eso fue lo que enfatizó fuertemente esta reforma, lamentablemente, ¿verdad? Porque en el plan de la reforma estaba generar un pensamiento humanista, el plan de la reforma. O sea, la reforma no tenía una mala intención, pero ya en la implementación ahí fue el desastre, ¿verdad? Porque se comenzó aquello de que los niños y las niñas tienen ya conocimiento que solo hay que despertar. Entonces que el docente nada más va a acompañar esto. El docente también descuidó su capacidad formativa y la obligación que tenemos los profesores de formar, pues, ¿verdad? Entonces podemos decir que ahí empieza este descalabro de la educación actual. ¿Ha habido otras reformas que han tratado de corregir eso? ¿O no? ¿Cada reforma va por su propia cuenta? Después de la de esta, de 95-96, no ha habido otra.
ver lo que yo, hasta donde yo sé, pero es porque he escuchado de colegas que está haciéndose una reforma, una revisión de la currícula, por ejemplo. Que hay una línea de que del primero a sexto grado se modifican las metodologías y los criterios de evaluación de los niños y las niñas. Pero entiendo que sí hay pruebas pilotos ahorita, que no es un proceso de alcance nacional ni con involucramiento de toda la ciudadanía o de las personas que más saben. Porque la reforma suele involucrar a personas que están metidas en educación, que fue un mérito de la Calderón Sol. Calderón Sol involucró un montón de gente. Otra cosa es que en ese involucramiento hubo personas que quedaron fuera. Pero la UCA, por ejemplo, participó mucho. O sea, los libros de texto, vos sabes bien, cuando estamos en el CIDA, y ahí Jaime, un amigo nuestro, participó en un... Teto Samur también participó en... O sea, en la UCA tiene también... Ya vamos a llegar a eso, ¿cierto? Tiene también una parte de responsabilidad, yo lo oigo diciendo. Quiero mucho a la UCA, ¿verdad? Entonces la queremos, pues, pero... Amor no quita conocimiento. Bueno, ya vamos a llegar a esa crítica, eso fuerte. Vamos a ver, quiero explorar otra cosa. Yo invito a la gente que lea estos artículos, están publicados en la revista de la Don Bosco, si no me equivoco. Bosco tiene, sí. Luis González tiene muchos artículos sobre educación, yo invito a que la gente los lea. Precisamente en este artículo, yo he estado dando clases actualmente y me he dado cuenta, yo no sé si eso era antes, porque cuando tú dabas clases era otra dinámica. O sea, yo recuerdo que uno tenía que forzarse, seguir al profesor, eso es la universidad, ¿no? Hay una diferencia entre la escuela, lo que se entiende la educación en la escuela, y yo lo que entiendo que otra filosofía es la educación en la universidad. Bueno, yo de forma era que el profesor, me recuerdo que yo tuve un profesor que no le entendía 3 meses lo que me estaba diciendo, tuve que ir yo a una biblioteca por mí mismo y aprender a leer y estar a ese nivel. Ahora las cosas han cambiado y yo cuando he dado en la universidad la impresión que estoy dando clases en un colegio. No, o sea, pero las autoridades lo tratan a uno como que si uno fuera un profesor de colegio. Tú dices en uno de los artículos, señalas que la reforma de los 90, la que hemos estado comentando, destruyó la calidad de los bachilleratos. Y eso dificultó a las universidades porque trataron de suplir esta falta. En mi opinión, esto es lo que ha hecho que hoy en día las universidades parezcan colegios. ¿Tú crees que la universidad actual se ha infantilizado? O sea, ya no es una universidad, sino una especie de continuación de la escuela o del colegio. Sí. Yo viví la transición que vos decís, la transición de docentes muy exigentes, ¿verdad? Eso que hacían lo que vos decís, o sea, te explico y si no entendiste, anda a ver cómo lo resolves. Eso le obligaba al estudiante a asumir una actitud, digamos, muy crítica, muy activa y muy preocupada por su aprendizaje. Eso ha ido desapareciendo porque el docente se ha convertido, y he vivido esta transición, como una especie de protector, de acompañante, de persona de padre, ¿no? O sea, que se preocupa porque el estudiante se sienta bien, ¿verdad? Lo cual me parece que nos movió a otro extremo. Si en aquel momento la frialdad, la dureza de los docentes era también algo que requería una moderación, ¿verdad? No estaba bien eso. Nos hemos movido hacia un trato con los estudiantes que es demasiado infantilizado, donde, ¿qué digo para que no te ofendas? ¿Verdad? Eso es. Y cómo modero, y cómo yo te ayudo a todo, ¿verdad? Y eso me ha ido infantilizando mucho la educación y ha ido quitando el esfuerzo propio. Y entonces eso pasa lo que vos decís. Pero ahora, ¿qué pasa con con el esfuerzo de las universidades? Suplen lo que el bachillerato no da, porque además se recortaron los bachilleratos. Y además se recortaron los contenidos cognitivos más fuertes. A recortar ambas cosas, mucha gente llega a la universidad, y te lo digo yo por experiencia propia, que les cuesta leer, les cuesta escribir. Habilidades que incluso en la mala formación que teníamos nosotros, yo salí del 82 del Inframen. Cuando yo llegué del 83 a la UCA, podía leer y podía escribir. O sea, y no era ningún mérito, era una cosa normal que mucha gente podía hacer. Pues ahora me encuentro con estudiantes míos que eso les cuesta. No pueden. Entonces, ¿qué hace la universidad? Suple eso. Baja el nivel de exigencia y entonces la universidad comienza a suplir lo que el bachillerato debería dar. Entonces salís de licenciado, pero la formación es mala, ¿verdad? ¿Qué haces? Ir a la maestría. La maestría suple al bachillerato. Y cuando la maestría no te alcanza, vas al doctorado. Doctorado suple la maestría o suple a la licenciatura. Entonces tenemos doctores en el país, lo digo yo con conocimiento de causa, que realmente no merecen el título de doctores, francamente, ¿verdad? Porque están en un nivel cognitivo y de investigación muy bajo. Pero yo ahí también voy a eso. Pero es que pero yo son las autoridades, son las que me preocupan, porque desde las autoridades hay un docente muy famoso, no voy a decir la universidad, que una vez me dijo: mire, Emilio, nunca me ha pasado que hoy me felicitaron porque he pasado a todos. Entonces, a mí, las autoridades universitarias se han vuelto eso porque solo hay interés de matrícula o esta...
Pero también, fíjate, en la filosofía de educación. Mi madre se dedicó a pedagogía y ella también estuvo muy metido en toda esta reforma. Hay gente que yo discuto mucho con ella, porque eran los paradigmas de los 60 de que hay que apoyar a todo estudiante, hasta el último uno tiene que estar. Yo le decía, hoy los tiempos han cambiado. ¿Tú crees que esos paradigmas de los 60 habría que... Porque claro, cuando uno lee los planes del ministerio, gente que tú dices, que es de la UCA, que participó en esa reforma, mi madre incluida, tenían esos paradigmas de aquella época, la pedagogía del oprimido, entonces la educación es para liberar. Pero ahora no sé si es que han entendido mal los conceptos, si hay mal voluntad. Yo creo que han leído esos conceptos a la luz de criterios actuales. Hay una especie de anacronismo. Porque Freire exigía mucho en educación, en el pedagogía del oprimido, por ejemplo, le exige de los educandos, como él le llama, una actitud muy crítica, de mucho esfuerzo, de mucho compromiso. Y Vygotsky, Piaget y otros exigen de los educandos un gran esfuerzo. ¿Para qué eso se lee ahora con categorías actuales? Pues sí, pero es que hoy lo que te dicen es la culpa eres tú como profesor. Exacto. Pero eso también en el artículo tú lo mencionas, Luis, porque dices, cuando ya viene la reforma, una parte es, ya está el ministerio involucrado, que antes no, era una ausencia de involucramiento, entonces ya hay presupuestos, porque el hecho que participan en la reforma, en la UCA y todo eso, claro, las universidades le dan la bienvenida a ese refuerzo presupuestario, pero con eso también entra el mal de que el criterio va a ser de rentabilidad y de sostenibilidad. Entonces, ¿cuánto sacrificio hay en calidad educativa pensando en pero, conveniente? Perdón que te interrumpa, pero a veces esa rentabilidad es una ambición muy de tienda, es decir, solo de matrícula. Yo entiendo que una universidad tiene que ser rentable, pero hay muchas formas de ser rentable. Por ejemplo, nosotros, este programa lo hemos ofrecido a varias universidades. Por la idea de, mire, sea una vitrina de que a sus docentes, sus intelectuales, lo vea y que los padres y la gente que nos sigue, pues diga, yo quiero que mi hijo se eduque. Y la universidad nos han dicho, no, lo que a nosotros nos interesa es poner el cartel en el centro comercial donde van más jóvenes y yo espero que venga a la matrícula. O sea, pasa que la reforma educativa de Calderón Sol, como empalma con una reforma económica neoliberal, esto empalma con una cultura y una manera de ver la vida en la cual la rentabilidad del mercantilismo y el éxito fácil se instala en la cultura nacional. Y la universidad llega a esto como una novedad. De hecho, me acuerdo en la UCA cuando la palabra rentabilidad comenzó a entrar, ¿verdad? En los 90, tenemos que ser rentable, ¿verdad? Tenemos que ser rentable. Era una novedad en la UCA. Pero en el mundo fuera de la UCA ya era normal, ¿verdad? Ya desde los finales de los 80 ya el tema de la rentabilidad era una cosa, digamos, de ley en las reformas económicas que estaban dándose. Pues llegó a la UCA y llegó a las demás universidades. Ese criterio fue pernicioso. Porque claro, la rentabilidad supone primero financiamiento de estados, pero no solo por la vía presupuestaria, por contratos, por ejemplo, en investigación, en apoyar ciertos proyectos como la PAES y otras cosas, elaborar libros de texto, eso da ingresos a la universidad y luego la cantidad de matrícula. ¿Cómo aumentamos y cómo evitamos que los estudiantes se vayan? Y esto supone un trato distinto con los estudiantes. El estudiante es cliente. Ahora, eso pudiera ser admisible, porque ahora, por ejemplo, todos estos planes de innovación, porque ahora se habla de innovación, de insights y todo eso, entonces, como instancias culturales, por decir, como Radio Clásica o como una universidad, tienen que analizar cuál es su cadena de valor y darle... precisamente trabajar en cada uno de esos escalones de su cadena de valor. Y la sostenibilidad es una parte, pero toda la cadena de valor puede aportar a la sostenibilidad. Y si estamos diciendo, por ejemplo, en el tema educativo, cuál es la necesidad, qué tipo de profesionales queremos, y vemos que el país está en el cuarto último lugar del mundo en la prueba PISA, y uno de los criterios es el pensamiento crítico, entonces no estamos aportando nada en esa cadena de valor. Claro, el asunto es cómo se concilia, digamos, la sostenibilidad económica de una universidad con criterios de calidad educativa, con un perfil de ciudadano formado en la universidad que sea crítico, que domine los conocimientos propios de la disciplina en la que se ha metido, que si es investigador, sea un investigador de primer nivel, si es ingeniero, lo sea en ese ámbito, ¿verdad? ¿Cómo conciliar ambas cosas? Me parece que las universidades en general se decantaron hacia la parte de rentabilidad. Rentabilidad, punto. Y había una universidad que presumía de tener 20.000 estudiantes, ¿verdad? Por ahí, claro, y con cuotas uniformes para todos, ¿verdad?
sino que en los manejadores de esa universidad lo que calculaban era cuánto entraba mensualmente por esas cuotas. Y la idea era mantener eso, incluso aumentarlo. Ese fue mal criterio. Lo mismo que someterse a negocios con los estados, eso no es bueno. La UCA ya lo sabía, porque la UCA, cuando recibió el subsidio que le da el gobierno de Molina, ese subsidio se lo quitaron justamente por un editorial de Yacuría. El famoso editorial de Yacuría. El famoso editorial. Y la UCA ya sabía lo que significaba que un gobierno te quitara apoyo. O sea, es una especie de guillotina que está sobre las universidades cuando dependen de gobiernos. Yacuría siempre decía, la UCA no debe crecer más de 5.000 estudiantes. Él nos decía eso a nosotros. Porque él sabía eso, ¿verdad? Pero voy a unir estas dos preguntas. Acá en El Salvador como que a veces hay gente que desconfigura los conceptos. Sí. Picardo decía que él propuso que todas las autoridades deberían tener maestrías y doctorados. Un poco ya tú has hablado de eso. Sí. De hecho, dices que como que se pretende resolver las fallas del sistema, lo que te acabas de decir. Voy a hacer más maestrías. Creo que hay gente que ya tiene miedo en las universidades que los pueden despedir si no tienen los doctorados. Y todo el mundo está buscando a como dé lugar a hacer un doctorado. Exactamente. Eso quería tocar. ¿Cuál es el papel que para ti, primero, deben de tener las maestrías y los doctorados? Y segundo, otra pregunta, voy a unir las dos porque creo que tiene unión. Yo ahí sí tengo un grave conflicto. Sí. Como tú sabes, mi madre es bien de izquierda y su visión de la educación es muy, pues, de aquellos años 60. Todo el mundo tiene que tener acceso, todo el mundo... Yo con el tiempo ya no comparto eso, pero me da un poco... No sé si es bueno o malo. Yo he visto, por ejemplo, en Alemania, que eso sí ya... se está enfatizando mucho en la formación profesional para las mayorías, ¿no? De hecho, hay en la educación superior hay como un filtro de quienes van a ir a la formación profesional y los pocos que van a ir a la universidad. Entonces, ¿cómo ves tú esas dos visiones? Porque como que parece que les está funcionando. Y también tú ves, y seamos honestos, hay gente que dice, yo no quiero ir a la universidad, yo lo que quiero es conseguir un buen trabajo. Bueno, pues ahí te damos una buena formación profesional. No tienes por qué ser filósofo ni médico. Pero con los paradigmas de la izquierda, los entes como, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué piensas de esas? De nuevo, Emilio, es lectura desde ahora al pasado, porque el pasado no era así. Me gustaría hablar con tu mamá para recordarle, ¿no? En los 60 y 70, para empezar, el bachillerato era muy sólido. Había gente que ahí acababa su carrera. Eso es. Ahí acababa. Y se ganaban la vida decentemente siendo bachilleres. De hecho, hasta le decían a uno bachiller como algo muy... como. Luego la licenciatura vino a complementar. Y la licenciatura era en los 70 una carrera suficiente y en los 80 incluso. Y Bizarte, por ejemplo, solo era licenciado. Y su calidad en todos los niveles era extraordinaria. Yacuría tenía la idea que los doctorados eran un nivel muy especial para personas que se dedicaran justamente a cultivar el conocimiento. Y solo para la docencia, o sea, no es que vas a tener título y sobre que te va a dar eso una ventaja económica, porque eso es lo que ha pasado, que ha diversificado los títulos tanto y le da tanta importancia porque marcan diferencias sociales. Y eso yo no estoy de acuerdo. Y económicas, ¿sabes? Porque te va a pagar más si eres doctor. Que no estoy de acuerdo. Yo creo que para mí, y yo lo digo en varias cosas, la licenciatura debería recuperar el peso que tuvo y dar a la gente que va a la universidad una sólida licenciatura, ¿verdad? Para que le baste con eso para vivir una vida decente, ¿verdad? Había en los 60 y 70 técnicos, y los técnicos eran soluciones a la vida laboral muy buenas, porque un técnico graduado del ITCA, por ejemplo, tenía un prestigio extraordinario, tanto que en la UCA te admitían para entrar a una carrera sin pasar el examen de admisión si era graduado del ITCA. Así era la cosa. Entonces yo creo que tenemos que recuperar las carreras técnicas, ¿verdad? Con prestigio, con buenos salarios, con buena formación, licenciatura, y dejar maestrías y doctorados para personas que se quieran dedicar al conocimiento, a especializaciones. Vale, pero voy a ser abogado del diablo. Sí. Pero ahí en el fondo estamos manejando una cuestión un poco elitista. Es decir, podemos decir, todos tengan acceso. Sí. Pero porque hay muchos estudios de eso, ¿no? Que al final los hijos de profesionales, de médicos, de abogados, son los que en esa logran meterse, y si tú eres obrero, hijo la vas a tener muy difícil, ¿no? Pero una cosa es el elitismo cognitivo. ¿Tú estás de acuerdo en eso? Que existe, ¿verdad? Hay diferencias de talantes, diferencias de talentos, ¿verdad? Una persona que es música y es buena para tocar el arpa, es buena. Y si otro no puede, ¿qué le vas a hacer? O sea, esa persona es buena. Entonces yo creo que hay diferencias de habilidades, diferencias cognitivas que la sociedad tiene que potenciar. Pero eso no debe significar diferencias socioeconómicas. Y cuando mezclamos ambas cosas, ahí damos lugar a que una persona con un título de maestría, aunque sea muy mala, resulta que tiene una mejor opción laboral que una persona que no lo tiene, aunque sea mejor.
¿verdad? Aunque estamos hablando de academicismos, porque precisamente la siguiente pregunta tenía que ver eso, que estamos estimulando grados superiores como licenciaturas y másters y doctorados, pero los bachilleratos, el andamiaje es endeble. Pero yo trabajando mucho también con jóvenes me doy cuenta que vienen aquí, no pueden escribir, no pueden redactar ni nada, y yo estoy como asustada, pero por el otro lado son expertos digitales y yo me siento como una analfabeta digital a la par de ellos. Bueno, pero vamos a avanzar a esta pregunta, porque ya has tocado, yo ahí sí no estoy tan de acuerdo. O sea, yo he visto jóvenes que no saben introducir en Word una nota al pie. Sí. O sea, es que ¿qué es lo digital? Y ahí la pandemia ha cambiado esto. Sí. ¿Y qué piensas tú de esto que se llama modelo virtual de dar clases? No, yo tengo muchas críticas a esto, ¿verdad? Como he vivido lo de la pandemia, y me tocó entrar, ¿verdad? Pero he vivido también toda la etapa anterior, ¿verdad? Yo creo que lo digital y lo virtual debe insertarse en una dinámica de educación que sea globalmente presencial. Para mí la educación presencial debe ser la que marque la pauta. Eso lo tengo bien claro y lo defiendo a capa y espada, ¿verdad? La virtualidad debe ser como una herramienta adaptable a las condiciones en las cuales sea viable. Eso es. Y que es la misma educación a distancia que ha estado toda la vida, pero también es otro concepto, porque en la educación a distancia es la soledad. Tú estás solo, tú te esfuerzas solo. Sí. Aparte de que si vas a hacer eso, pues las universidades deben generar contenido virtual, pero lo que se le pone al docente es, usted tiene que dar su materia, encima tiene que saber hacer sonido y no, eso no. A mí el tema de elegir entre virtualidad y presencialidad me parece que es una mala manera de plantear el asunto. En realidad no hay alternativa, porque la virtualidad debe ser un complemento de la presencialidad y ser utilizada ahí donde sea viable, porque hay carreras académicas que no hacen viable la virtualidad. Carreras de investigación científica, por ejemplo, arqueológica, paleontológica, incluso en la medicina. Pero no es viable, que centres toda la formación en la virtualidad. Necesitas una práctica, necesitas un contacto del estudiante con el entorno, con los pacientes, si es medicina, ¿verdad? Entonces, si es con los sitios arqueológicos, si es arqueólogo. Entonces, si es con los huesos, si es paleontólogo. Entonces, ahí la virtualidad esencialmente se convierte en un instrumento. Creo que así tendría que verse, pero en El Salvador parece que caímos en una ingenuidad acerca de la virtualidad. Y me preocupa que haya una línea de convertir la educación superior a la era digital, como dicen algunos. Me preocupa mucho eso. Sí, creo que las consecuencias van a ser impredecibles y al final vamos a terminar más pobres educativamente de lo que estamos. Bueno, estamos también hablando sobre la filosofía y yo insisto en el pensamiento crítico. Tú estudiaste filosofía. ¿Cuál es la importancia de enseñar filosofía en la educación? ¿Será más importante que aprendan otro idioma o que aprendan un pensamiento crítico? Si tuviéramos que escoger. Tuviéramos que escoger, filosofía y pensamiento crítico van como de la mano. De la mano. Entonces yo creo que la visión filosófica y la discusión filosófica es clave en la educación. Porque es lo que te da posicionamiento ante la realidad global, ante los problemas de fondo. ¿Qué nos hace ser humanos, por ejemplo? La inteligencia artificial plantea estos temas. O sea, la inteligencia artificial nos va a reemplazar a nosotros, y si nos reemplaza, que un docente que ya no sea docente físico, humano, sino que sea una máquina, ¿qué implicaciones tiene para la persona que se enfrenta con esta máquina? Eso la filosofía lo discute. Entonces eso los estudiantes, los docentes deberíamos como estar muy empapados del debate filosófico acerca de estos temas y de otros. ¿Qué país queremos, por ejemplo? Si nos gusta el país que tenemos, si podemos construir un país mejor, si podemos soñar con un país mejor, ¿qué tenemos que hacer? Ahí la filosofía tiene que decir una palabra, obviamente, no separada de lo que dice el conocimiento científico. Ciencia y filosofía deben ir de la mano en estos temas tan de fondo, pues, para la felicidad de las personas. Entonces yo creo que eso debe estar presente en la educación. De hecho, me preocupa que el debate universitario no vaya por ahí. De hecho, hay pocos foros, hay pocos seminarios, hay poca producción escrita. Eso es. Hay revistas que ya han limitado mucho. En mi caso, por ejemplo, yo no publico mucho en El Salvador, porque hay revistas que me han cerrado la puerta, porque dicen que los temas que presento ya no son temas que ellos consideran que son de la agenda científica, como ellos lo entienden. Es que he tocado eso. Hoy hay una moda que es de esa costumbre, empezó por las universidades anglosajonas, se ha pasado a las universidades europeas continentales y yo creo que ya está llegando a Latinoamérica, que es
a los docentes publicar en revistas indexadas. Para la gente que no sepa, una revista indexada son empresas privadas que tienen bases de datos, se las venden, hay unas que son gratuitas, pero las que dan más puntaje son de pago, les ofrecen ese servicio a las bibliotecas de las universidades y a cambio les dice que bueno, la producción que usted haga la van a precisamente indexar, la van a agregar a esas bases de datos y te dan una serie de criterios. Entonces se está volviendo, primero, una especie de, porque esa base de datos, por ejemplo, Gaborite, que tú lo conoces, Sí. es, según me decía la directora de la biblioteca de la UCA, era el que más había publicado en revistas indexadas. Claro. Pero fuera de ese ambiente, nadie Claro. se conocía. Yo me acuerdo Claro. que tus artículos los leíamos, Claro, lo claro, leía claro. casi. Entonces está esa Sí. disyuntiva en que las universidades, las pocas que escriben, obligando a esas revistas indexadas que la van a leer muy poco, o Bueno, ¿cómo ves esa? tiene que ver con el compromiso público de las universidades y con el compromiso público de los escritores. Un escritor, una persona que opina y que la idea es que lean muchos lo que opina. Es como un artista que toque solito pues, y que nadie lo escucha, ¿verdad? ¿Me claro, entendés? sí. Entonces la idea de lo que escribimos es que más gente, entre más gente nos lee, mejor. Eso es. No que esté de acuerdo con nosotros. Entonces cuando vos restringís y pones criterios, por ejemplo, las reglas APA, y si no va así, no Sí, te eso publican. es. Lo que Eso está haciendo es. la universidad es sencillamente privándose de participar en el debate público y que los intelectuales del país tengan un foro, una plataforma para participar. Eso me parece que es una mezquindad académica que yo realmente no me lo entiendo, ¿verdad? Cómo las universidades han ido cerrando las posibilidades de que las ideas circulen en El Salvador, con criterios formales como Claro. este, de que si no tiene un criterio de citación, por ejemplo, no le publico. Si no citas a Exacto, tal fulano, de no. esta manera, entonces Eso yo es. no le publico. Entonces eso me parece que es una cosa que está empobreciendo la cultura. Hemos caído en una situación muy fea que está emparejada con el mercantilismo y con todo la inexistencia en el país de un sistema de universidades. No tenemos en el país un sistema de universidades. Las universidades, cada cual va por su cuenta y riesgo, y si a uno le pasa algo malo, pues las demás sencillamente dicen, a mí qué me importa. Con la Nacional lo vemos ahorita, ¿verdad? Me imagino que me van a preguntar algo Sí, sobre vamos eso, a ¿verdad? llegar a eso. Entonces, Yo quería hacer una pregunta al respecto a eso. Si estamos pensando en el tema mercantilista y en el tema de oferta y demanda, yo entro al Facebook y veo tantas ofertas que la Universidad de Salamanca, que la Universidad de no sé qué, que le da la oportunidad a uno de recibir títulos en línea y se ven fascinantes, y voy a tener el prestigio de tener un título de la Universidad de Compostela o de Exacto, Salamanca o no sé qué. Entonces, ¿cómo va a afectar eso a la universidad local? Porque si las ofertas no están sí. a la altura de las expectativas globales y de las personas y de sus ambiciones, mucha gente se quiere ir fuera, obviamente. Por el lado mercantilista, las universidades locales salen perdiendo. Por el lado de la calidad educativa, sale perdiendo la cultura del país, porque mucha de esa formación que ofrecen estas universidades es información muy baja, de muy baja calidad. Estaba leyendo el debate de la esposa de Pedro Sánchez en España y que está metida dando una maestría, que es una maestría. Vos sabés que es una maestría que realmente quien estudia eso no aprende nada, pero va a tener el título. Entonces, confundir títulos con educación me parece un gran error. Y no fijarnos en la calidad de lo que la gente recibe. Pues una persona con licenciatura sólida puede valer más que 5 doctores con mala educación. Pero esos 5 doctores van a tener mayor protagonismo y mayor chance de ser escuchados y de que los tomen en cuenta y de ganar más dinero, en lugar de ser licenciado que tiene como Rommel, por ejemplo, nuestro amigo, que es un economista de mucho talento, pero es licenciado nada más. Pero es brillante. Es brillante, entonces, o Ibizate, que ya lo mencioné, ¿verdad? Entonces yo creo que también confundir títulos con calidad de lo que se sabe es un gran error. Pero el mercantilismo nos ha llevado a eso, y las universidades se han prestado a este juego vendiendo carreras, ¿verdad? Eso para mí es contraproducente, aumentando las matrículas. Eso es contraproducente también. No puedes depender tanto de las cuotas estudiantiles, ¿verdad? Bueno, avancemos ya. Vamos a ya tocar el tema de universidad y política, ¿no? Tú sabes muy bien el famoso artículo de Yacuría, que es el papel de la universidad. Tú tienes unos artículos. Vamos a concentrarnos en las dos principales universidades, la Universidad de El Salvador y la UCA, ¿no? Sí. La universidad. ¿Cómo ves tú primero esta relación que debe guardar la universidad? Porque las dos, creo que tu artículo lo menciona, tuvieron un costo, la nacional, prácticamente por intervenir en política sus docentes, ayudó mucho a los movimientos sociales, eso, pero pagó el precio de que destruyeron la universidad. La UCA casi igual, aparte del precio personal que pagaron los jesuitas,
ese estar metido, tú formaste parte, creo, de las dos épocas gloriosas de la UCA, como estudiante con Ellacuría, luego con el padre cardenal, era de los brazos derechos de él, y hicieron unas, me acuerdo, eran intelectuales que participaban públicamente. Eso va teniendo un costo. ¿Cómo ves tú la relación universidad y política? Diálogo crítico, acercamiento en ciertas cosas, ¿verdad? Alejamiento en otras. Los gobiernos deberían tener a las universidades como su referente para la toma de decisiones y no al revés. No las universidades a los gobiernos para decidir, porque eso, cuando hablamos de los gobiernos... Pero eso es un poco iluso, ¿no? No, fíjate que no, porque en México, en otros lugares se hablaba de este diálogo y en Estados Unidos también. A Trump, por ejemplo, las universidades le pararon el freno con el tema del coronavirus y le dijeron, no, te he equivocado, ¿verdad? Y en Estados Unidos las universidades fueron las que investigaron, pese a la cuarentena, sus académicos fueron a los campus para hacer pruebas de laboratorio. Y así nacieron las medicinas, las vacunas. En El Salvador, ¿qué pasó? Incluidas las universidades, todos nos encerramos. Y en el país están pasando cosas y decidiéndose cosas que requerían una palabra cualificada del gremio médico, del gremio académico. Y las universidades, de hecho, el caso de la Nacional, hasta ahora, no logra recuperar la presencialidad totalmente. Para que tengas una idea, que la universidad más importante del país, la pública, no tenga presencialidad total a estas alturas, después de la pandemia, ¿verdad? Porque la pandemia, 2 años encerrados, luego los Juegos Centroamericanos y ahora el Codicader, ¿verdad? Eso es una tragedia. Ningún país se puede dar ese lujo, ¿verdad? En cuanto a la UCA ha perdido también protagonismo por diversas razones, ¿verdad? ¿Qué razones crees que...? Primero, el crecimiento exagerado, desde mi punto de vista. La UCA no debió crecer tanto, ¿verdad? La UCA debió también ser más cautelosa con sus tratos con los gobiernos. ¿No debe crecer tanto de plantilla o qué? No, en plantilla de estudiantes. Llegó a depender mucho de las cuotas estudiantiles. Y la pandemia le pasó factura, porque al retirarse los estudiantes, dejar de pagar, todas las universidades vivieron esto. De hecho, pero es que ahí yo no veo el dilema, porque vaya, tú dices, la UCA dices que cometió ese error un poco de depender del Estado, dices. Sí. ¿Y entonces de dónde van a sacar recursos? Moderar tu nivel de estudiantes, manejable, ¿verdad? Y transar es mala palabra, hacer contratos con los gobiernos que te permitan mantener tu autonomía, no someterte. Te lo planteo, por ejemplo, con un rector de la UCA, me dijo a mí, pero lo voy a decir porque lo dijo en una reunión, dijo al gobierno, al Ministerio de Educación, no podemos atacarlo. Podemos atacar todo lo demás del gobierno, pero no a educación, porque dependemos de los proyectos educativos. Exactamente, a eso me refiero, para ponerlo de manera muy gráfica. Eso no puede ser. La universidad no puede condicionarse en su palabra académica ante un trato de gobierno. Debes conservar ante todo tu autonomía, que fue lo que Ellacuría logró en tiempos más difíciles, obviamente. Pero Ellacuría para esa época se financiaba mucho de afuera, ¿verdad? Cooperación, gestión, toda la habilidad, digamos, de gestionar proyectos y de mantener una cuota de estudiantes controlada, ¿verdad? Porque Ellacuría, porque te obliga a mantener controlada tu plantilla de docentes, ¿verdad? También. Entonces, tener docentes, una plantilla estable, segura, ¿verdad? Pero no muy alta, ¿verdad? Estudiantes en cantidad exagerada te obligan a aumentar la plantilla docente y esto te pone en situaciones críticas, no hayas cómo enfrentarla. Eso le pasa a cualquier empresa. Lo que planteo es un criterio empresarial. No puedes crecer tanto de manera que te inmanejable si hay una crisis. Y los gobiernos plantean crisis, Emilio. O sea, los gobiernos toman decisiones. Digo los gobiernos, pero en realidad son las personas que están en el gobierno, para que nos aclaremos. Toman decisiones de cualquier manera. Por ejemplo, cuando el FMLN llegó al poder, la UCA ahí tuvo ya un primer riesgo de que el Frente rompiera los tratos y los contratos que había hecho la UCA con Arena en los 20 años que Arena estuvo. Y la UCA tuvo que lidiar. Yo estuve en ese momento y vi las dificultades, ¿verdad? Ya fuera de la UCA, vi estas dificultades. Y ahora con este gobierno, pues también las veo. Las dificultades de la UCA de manejar todos los proyectos y todos los contratos que a la UCA le dan un sostén económico. ¿Qué hizo la UCA? Crecer con eso. Pero ese era como crecer sobre una base que podía caerse, ¿verdad? A eso me refiero. ¿Y qué papel ves tú que estás jugando la UCA actualmente? ¿Por qué crees? ¿Cómo la ves? La veo como queriendo mantener un perfil crítico, pero con bastantes autocontroles, ¿verdad? Desde fuera, la veo como con bastante autocontrol. No veo a la UCA de la época de Ellacuría. Para nada. Montando seminarios, montando debates nacional, produciendo cosas y con presencia pública, desafiando, pues. Pero da la impresión que no hay voluntad tampoco, porque, no sé. Me imagino que hay, además la UCA... O habrá miedo. Además la UCA perdió a sus cuadros que heredaban, digamos, el legado de Yacu, ¿verdad? Y de
Yo me cuento con eso, no quiero ser pretencioso, pero me cuento en ese bloque. Te formaste el padre Cardenal también y otros salimos de la UCA en el momento que creo que no debíamos salir. Todavía nos quedaba un buen tramo, ¿verdad? Para seguir aportando a la UCA. Pero la UCA decidió prescindir de los servicios nuestros, no hay problema, pero eso a la UCA le pasó una factura en cuanto al relevo generacional. Mucha gente que llegó a la UCA más joven como que no se ubicaba acerca del legado de la UCA y los compromisos. Entonces como que está un poco en incertidumbre. Y cuando he ido a la UCA me he encontrado con esta gente y me dicen, ¿verdad? Y les cuento de Ibizate, les cuento, no sabíamos de él. Y les cuento de Monte, ¿verdad? ¿Cómo era? No sabíamos de él, o de Martín Barón. Entonces faltó este relevo. Creo que también la UCA internamente se debilitó por criterios internos que... Pero mira, ahí te voy a hacer un crítico, porque a veces cuando se habla del legado, yo no sé, si se entiende mal, por ejemplo, es como ensalzar, por ejemplo, la figura de que eso lo siguen haciendo, es decir, tú fuiste alumno de Yacuría y claro, es como, no puedes hablar mal de él, porque y yo creo que a veces se entiende mal eso, porque su legado es pensamiento crítico, la filosofía. Claro, era la relación, por ejemplo, con el poder. Cómo la universidad se relaciona con el poder, yo lo tengo bien claro. Era un diálogo crítico. Y Yacuría dialogó, no sé si se acuerda usted, cuando la reforma agraria de Molina. Yacuría montó en AUCA un debate para dialogar con el gobierno, no para aceptar lo que el gobierno decía. Y cuando el gobierno se echó para atrás con la reforma agraria, ¿verdad? de Molina, ¿qué hizo Yacuría? Escribió un artículo a su orden de mi capital, que fue el artículo que le costó a la UCA el subsidio que le da el gobierno. O sea, la UCA mantuvo en Yacuría este diálogo crítico que, para volver a la pregunta inicial, en la relación universidad-política, yo creo que es este diálogo, dialoguemos, respetémonos, ¿verdad? Y si no nos respeta, pues vamos a hacer desde la universidad todo lo posible por defendernos, pero no nos vamos a someter. Lo que yo veo más bien ahora es una especie de sometimiento, o sea. Pero Luis, ¿no será eso una especie de utopía? Porque, por ejemplo, nos referimos a las universidades de Estados Unidos y con esta situación que ha habido de Israel y Palestina, y si han hincado a universidades, han hecho que renuncien sus rectores etcétera, y les dicen, por sus posturas les retiramos financiamiento y sí los han hincado. Claro. Pasa que ya en términos reales, este diálogo crítico tiene diferentes aristas. O te va mal, o te lleva de Marte. O te va mal, claro. Y nadie quiere hacer Marte. En la UCA le fue mal. Porque ¿qué me dicen del asesinato de sus principales intelectuales? Eso fue un precio muy alto que la UCA pagó. En el caso de la Universidad Norteamericana está pagando este precio. O sea, siempre paga un precio. El asunto es hasta dónde lo vas a pagar y en qué ámbitos. En el ámbito científico, las universidades no pagan ese precio, sino que sencillamente dicen, están equivocados ustedes, gobierno. En temas de energía atómica, energía nuclear, la academia gringa está muy clara en cambio climático. En general, las universidades gringas están muy claras acerca de su postura y la mantienen ante los gobiernos. Difícilmente van a ceder. Pero en otros ámbitos sí, este ámbito del conflicto Israel-Palestina es un ámbito político. Como el tema con los árabes, también es un ámbito más político y ahí pues las universidades se pliegan, pero no creo que sea en todos los ámbitos. En el país lo que yo veo es abismal la diferencia, obviamente. No hay un sistema universitario aquí sólido, ¿verdad? Aquí lo que vemos es una sumisión casi total, ¿verdad? Eso es lo que vemos. Bueno, ya para ir finalizando, se nos ha ido rápido el tiempo, pero te quiero hacer una última pregunta. Yo he visto este fenómeno, antes cuando yo estaba pequeño, las personas que iban a colegios bilingües eran uno, con suerte lo conocía, no eran colegios que estaban, bueno, tú estudiaste ahí, eran colegios destinados para los hijos de las nacionales de ahí, o bien para una minoría muy privilegiada, ¿no? Hoy ha cambiado. Yo donde vivo hacen trabajo, o sea, como que las clases medias están dejando sus ahorros para mandar a sus hijos a esos colegios. Yo siempre me pregunto, yo soy nacionalista, no en los términos de los años 60, sino en la teoría política europea, que yo no veo un país europeo que su gran clase media vaya, no es impensable que los colegios franceses vayan a colegios ingleses, ¿no? Yo siempre me he pensado, tú lo sabrás, no sé cómo es la educación ahí, porque yo no puedo concebir estudiando en el liceo francés, no soy francés, y cómo ven ellos yo entiendo que las familias pues quieren que sus hijos se vayan, que es un error, porque yo creo que Europa no está hoy para recibir gente, ese es el primer error. Y dos, desde el punto de vista para mí el idioma es una cuestión política. O sea, no puedo permitir que mis estudiantes de mi país vayan a colegios, o sea, que está bien que vayan, pero que sean una minoría.
Sí. Pero el gran grueso de clase media, el Estado, ¿cómo ves tú esta relación? No, yo que se imponga desde el Estado otro idioma me parece que es... No es que no hay pero no está imponiendo, es decir, se está dando, lo que te quiero decir es... Pero en la reforma, en la nueva ley de educación superior, aparece que los docentes deben impartirse obligatoriamente el inglés, en la nueva ley. Y eso me parece, y todo el clima que estamos viendo hacia ahí, que se empata con una cultura que viene de los 90, en el cual la gente pensaba que aprender inglés en concreto te iba a salvar la vida. Eso es. Esa es una visión bastante ingenua, empobrecedora, porque los idiomas no le salvan la vida a nadie. Sí. Te salvan otras cosas, pues, que a lo mejor el idioma, digamos, alterno... El idioma te sirve, por ejemplo, para turismo en los países nórdicos, hay mucho eso, pero al interior los nórdicos protegen su lengua. Una segunda lengua te puede ser útil para muchas cosas, pero complementada con otras habilidades. Pero si no tenés otras habilidades, como decía Ernest Bloch, ¿verdad? Para saber filosofía no basta saber griego, hay que saber filosofía. Eso es. Porque no todos los gringos o los que hablan inglés fueran talentosos y fueran exitosos, pero no es así. Hay mucha gente pobre allá, ¿verdad? O en Francia. No toda la gente que habla francés es una gente privilegiada y no, hay gente también bastante tonta, entonces, en todas partes. Entonces, pero aquí se ha vendido la idea de que el inglés te va... De hecho, hay una publicidad en televisión que dice que aprende inglés y tu vida va a ser más exitosa, que son dos que aparecen así haciendo burla, ¿verdad? Esa es una publicidad bastante falsa, pero que las clases medias en el país, desesperadas por una mejor vida, pero han aceptado como válida. Es una mala apuesta. Y el Estado pero yo que tuve esa experiencia de aprender otro idioma desde pequeña, para un niño es maravilloso. Claro que sí. Porque mentalmente te abre y aprendes otro idioma de pequeño y después puedes aprender otros idiomas, la música también, o otras disciplinas que son metalenguajes. Exacto. Pero eso eso claro que el punto es el sistema educativo, que es lo que yo veo que las clases medias están en estos colegios, que están a mí el Estado no está haciendo nada por... Yo lo peor que veo es que se piense que una nueva lengua o otra lengua te va a salvar la vida. Eso es incorrecto, porque no es así, ¿verdad? No es así, no pasa. No pasa, la gente que tiene una nueva lengua tiene una buena vida porque a lo mejor tiene otras oportunidades, ¿verdad? Un niño que digamos que tiene chance de aprender 3 idiomas porque en su familia le pueden pagar esa posibilidad, tiene esa condición de vida que es la que le asegura otras cosas, pero no que pueda otro idioma, porque si fuera así, toda la gente que aprende otro idioma viviría feliz, pero no es el caso. No es lo esencial. Entonces yo creo que es un complemento y para la vida, de acuerdo, enriquece la cultura, puede leer otras cosas uno, puede disfrutar una nueva como visión de la realidad, pero esa parte es importante, pero no es lo que te salva la vida. Sobre todo cuando estás metido en sistema educativo. Y que te suponga gastar dinero que no tenés pensando que esa va a ser la opción es una mala decisión, ¿verdad? Eso empobrece más a la gente y la termina pues metiendo en cosas que frustran después, ¿verdad? Bueno, hasta aquí llegaríamos con este programa. Luis, ha sido un enorme placer que hayas venido. Hay muchas cosas que obviamente se nos quedan, pero pues te agradecemos que hayas estado aquí y hasta aquí llegaría este episodio de Encuentros. Muchas gracias. Les agradezco.